Vamos a pasar a otro tema también muy importante a tenerlo en cuenta, abordar sobre la seguridad vial, también temas frecuentes que venimos teniendo en este magazine de Mejor Hoy. Y hoy tenemos esta llamada, agradecemos mucho a Facundo Jaime, quien es abogado y vocero del Observatorio Vial, y hoy vamos a hablar de estos nuevos informes, los nuevos datos, porcentajes, estadísticas. Agradecemos mucho, Jaime, muchísimas gracias por estar del otro lado. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la convocatoria, antes que nada. Bueno, hablar de esto, de seguridad vial, que es un tema frecuente, ¿no? Que lo vivimos diariamente, la gente, la rutina, el tránsito. Bueno, ¿qué tenemos que saber al momento de hablar de seguridad vial? Bien, en primer lugar, nosotros desde el Observatorio Vial de SECAITRA venimos tratando de generar informes, de generar estadísticas, de generar datos lo más científicamente comprobables posible para que sean el puntapié inicial, que sean, digamos, el punto de partida para poder charlar, ¿no? En primer lugar, en todo lo que tenga que ver con seguridad vial. Entendemos que la charla, que se masifique, que se empiece a escuchar, va a llevar a la gente en general a tratar de hacer una autoevaluación de su conducta y en función de eso tratar de ir mejorando y seguramente ir reduciendo también las cifras accidentológicas de nuestro país que son realmente preocupantes, ¿no? Cuando hablamos de seguridad vial y algo que vemos frecuente, ¿no? De hecho, el distanciamiento que hay entre vehículo y vehículo, que inclusive diariamente no se respeta. ¿Qué pasa con nosotros, me incluyo, con nosotros mismos cuando transitamos, cuando circulamos y nos confiamos muchas veces de ese distanciamiento que tenemos que tener entre vehículo y vehículo? Exacto, ahí lo que pasa es que nosotros notamos que en vías de alta velocidad, es decir, en rutas, semiautopistas o autopistas, el factor común en todos los siniestros viales y en todos los siniestros viales en donde hay más de un vehículo protagonizándolo, ¿no? Los famosos choques en cadena. Notamos que siempre el mismo factor que se viene sosteniendo es la poca distancia de frenado. Lamentablemente la distancia de frenado es algo que la gente admite conocer, que la gente sabe que debe mantener, conoce la normativa, conoce la ley, pero sin embargo no lo ajusta tanto en su comportamiento. Esto también nosotros intuimos que puede ser porque la gente tampoco sabe cómo medir la distancia de frenado, porque en velocidad a más de 100 kilómetros por hora realmente se puede tornar un poco complicado, ¿no? Tratar de calcular la distancia con respecto al vehículo que tenemos adelante. Así que la recomendación es tratar de colocar un punto de referencia adelante del vehículo que tenemos adelante. Puede ser un puente peatonal, puede ser algún tipo de columna. Y una vez que el vehículo que tenemos adelante atraviesa ese punto de referencia, tratar de contar unos 5 segundos. 5 segundos, estamos hablando alrededor de 100 metros, sería la distancia óptima que tenemos que mantener. Pero no sé si lo has notado, pero yo para mantener distancia, para marcar distancia, estoy hablando de una unidad temporal, porque dije 5 segundos, porque es la manera más recomendable cuando estamos en velocidad. No tratar de poder calcular una distancia, porque circulando a 100 kilómetros por hora, cuando la velocidad mía y la velocidad del vehículo que viene adelante no es constante, es realmente complicado. Entonces, si mantenemos esta distancia temporal de 5 segundos, si el vehículo que viene delante llega a tener algún imprevisto, algún siniestro menor o algún siniestro mayor, esos 5 segundos de distancia nos van a dar tiempo o de frenar o de hacer la maniobra evasiva pertinente para tratar de evitar el siniestro y no encadenar y tener un choque en cadena, ¿no? Facundo, cuando hablas, también vemos los estudios, las estadísticas, las encuestas que se pueden hacer con la gente. ¿Qué responde la gente a si respeta esta distancia entre auto y auto? Bien, con respecto al conocimiento de la norma, 9 de cada 10 argentinos nos han respondido que conocen la norma, que saben que deben mantener una distancia. Y teniendo en cuenta este conocimiento, nos resultó realmente impresionante que 7 de cada 10 manifestaran que no respetan esta distancia. Entonces, ahí es donde un poquito nos damos cuenta que quizá en este caso particular el conocimiento de la norma no hace la diferencia, porque la norma es bien conocida, por lo menos por todos los encuestados. 9 de cada 10 nos da un índice de conocimiento de la norma bastante alto. Pero sin embargo no se respeta. Entonces ahí hay que tratar de ahondar un poquito más profundo, generar un poco de conciencia y tratar de comunicar lo más claramente las consecuencias que puede tener no tener la distancia pertinente entre auto y más aún
en vías de alta velocidad y más aún cuando la calzada está mojada, ¿no? Estamos hablando de un Sí. día de niebla o de lluvia, quizá la distancia hay que casi que duplicarla, esa es la recomendación, entonces ahí es donde nosotros tratamos de marcar un poco la diferencia. Facundo, también, bueno, preguntarte en este sentido, estamos hablando de la distancia de los vehículos, pero también tomar conciencia, y cuando vemos esto en las rutas, sobre todo cuando también se intenta cruzar los vehículos. También hay muchos siniestros viales que de hecho por arriesgarse a tener ese mínimo de segundo entre la distancia, también controlar eso, ¿no? Hablando de este distanciamiento. Sin duda, vienen de la mano. Los sobrepasos mal realizados también son una de las principales causas de siniestro en vías de alta velocidad. Acá recordémosle a la gente que los sobrepasos siempre deben ser por la izquierda, siempre que estemos en ruta de mano y contramano. No debemos tener doble línea amarilla que nos lo impida. Porque la doble línea amarilla está basada en estudios previos que hizo Vialidad Nacional o Provincial, dependiendo de quién sea la ruta, de quién sea la jurisdicción de la ruta, Ujú. pero lo que es importante es manifestar que la doble línea amarilla no es caprichosa. Seguramente o salimos de una curva o estamos ingresando a una curva, entonces el sobrepaso no es seguro y la doble línea amarilla trata de cuidar los choques de frente cuando tratamos de hacer estos sobrepasos. Así que acá hay que ser muy respetuoso de la cartelería y de la señalización que me va a alertar que no puedo hacer el sobrepaso. Totalmente. Otro de los temas también abordando de seguridad vial y frecuentemente que vemos es el uso del casco. ¿Qué pasa con el uso del casco? ¿Se respeta, no se respeta? Y también hablaba hoy, ¿no? Cuando íbamos a abordar este tema, cada vez vemos más familias completas usando, bueno, circulando en moto y los niños sin cascos. La cuestión de la moto es una problemática que azota a nuestro país. Para que se den una idea, tanto vos como los televidentes, la principal causa de muerte en nuestro país en menores de 35 años son los siniestros viales. Y dentro del 100% de esos siniestros viales, el 70% tiene como protagonista o la ausencia de casco en motovehículos o la mala colocación, es decir, la colocación como si fuese una vincha del casco o no tenerlo abrochado. La realidad es que aprovechamos quizás este momento. Nosotros veníamos trabajando en un informe de casco hace mucho tiempo, pero entendimos que la muerte de este cantante famoso a causa de la ausencia de casco Ujú. nos daba también otro puntapié porque es una práctica tan habitual, tan común como peligrosa, ¿no? Entonces, sin duda, ahí también los resultados nos dieron como llamativo que la gente conoce, sabe que de la obligatoriedad del casco, pero así todos 6 de cada 10 han comunicado que por lo menos ven poco o nada su utilización de forma masiva. La cuestión de manejar motovehículos con más de 2 ocupantes es aún más grave todavía, Ujú. porque es un vehículo que no está preparado prácticamente casi para manejar con 2 ocupantes. Entonces, manejar con más de 2 ocupantes es sumamente peligroso. En la moto hay, además de, digamos, la cuestión de seguridad con respecto al casco, hay una cuestión de equilibrio y de peso que quien conduce debe poder maniobrar. Acá hay que ser bien consciente que cualquier tipo de siniestro es un siniestro de gravedad en moto. Prácticamente no hay siniestros menores porque la velocidad muy prontamente deja de ser un factor, porque a partir de los 40 kilómetros por hora ya casi que cualquier siniestro en moto sin casco puede devenir en lesiones realmente de gravedad o sin duda en víctimas fatales. En este caso estamos viendo también algunos datos. Las edades, ¿cómo es las estadísticas en edades en cuanto a concientización? Por ahí quizás las personas con un rango de la edad toman más conciencia, toman menos conciencia quizás los jóvenes, los adultos, las personas mayores. ¿Cómo se estudia esto Eh, estadísticamente? Exactamente como lo comentabas vos, encontramos que la percepción cambia un poco con respecto a las edades. En el caso de la franja etaria mayor, vemos que observa la utilización de casco mínimamente, igual tampoco es tanta la diferencia. Ujú. Es un poquito mayor la percepción de la utilización de casco en mayores que en menores de 35 años. Pero la realidad es que, en mi opinión, por lo menos la problemática con respecto al casco es tan importante que no sería una mala idea tratar de generar algún tipo de acto obligatorio, de curso obligatorio, ahí está,
en los menores de 16, 17 años que están próximos a tener la edad suficiente para sacar su primera licencia, inclusive hasta colocarlo en la currícula obligatoria de los colegios. La realidad es que la situación con la ausencia de casco hoy es tan grave y son tantas las víctimas fatales que protagonizan en la seguridad vial por esta conducta, que yo ya atacaría al hueso, iría a lo más profundo y a tratar de generar el cambio conductual lo más pronto posible, porque no podemos seguir permitiendo que la gente siga muriendo en la esquina y por no tener casco. Totalmente. Es completamente evitable, ese es el punto. Facundo, agradecemos mucho esta charla, esta comunicación. Seguramente vamos a seguir abordando esto a tener en cuenta, tomar hábito y hábito de los buenos para tener una buena seguridad vial al momento de transitar. Te mandamos un abrazo y bueno, hasta cualquier momento. Otro, muchas gracias. Saludos y a disposición. Hasta luego.